Saludos. Hasta hoy hemos estudiado el movimiento mecánico en general, analizando el significado de los parámetros desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración. En esta actividad profundizaremos en un tipo de movimiento muy común, el movimiento rectilíneo, y dentro de este los dos más sencillos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, para cuerpos que pueden ser considerados puntuales. En la clase anterior tratamos los conceptos de vector de posición, de velocidad y de aceleración. Conocemos entonces que el desplazamiento es el vector que caracteriza la dirección entre el punto de inicio del movimiento y el punto final, que la velocidad, como magnitud vectorial, expresa la medida del cambio de posición en la unidad de tiempo, es siempre tangente en cada punto de la trayectoria, y que la aceleración, como magnitud vectorial, expresa la medida del cambio en la velocidad de un cuerpo y es un vector que apunta siempre hacia la parte cóncava del movimiento. Si observamos esta simulación de movimiento, podemos asegurar que el cuerpo está realizando un movimiento variado. La velocidad cambia constantemente de sentido, de dirección y también de magnitud. Incluso, en algún momento, su velocidad es cero. En el último tramo, la velocidad es constante en dirección y sentido. A movimientos de este tipo dedicaremos la actividad de hoy. Si el movimiento es rectilíneo, eso quiere decir que su trayectoria, o sea, el lugar geométrico de los puntos del espacio por donde se mueve, se puede representar con una línea recta. Analicemos esta interacción. El movimiento es rectilíneo, porque la trayectoria es una línea recta. En este primer caso, el cuerpo recorre distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Como la velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y esta es una línea recta, este vector coincide en dirección con la trayectoria y tiene el sentido del movimiento. La medida del cambio de posición, es decir, la velocidad, es una constante. Esto es lo que se llama un movimiento rectilíneo uniforme, y la ecuación que describe este movimiento tiene que ser lineal en función del tiempo. Luego, se puede explicar matemáticamente como x igual a m por t más x sub 0, donde la constante m, conocida como pendiente, es el parámetro que permanece constante y numéricamente es igual al módulo de la velocidad. Ahora podemos resumir. En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es una constante diferente de cero. La aceleración siempre es nula, es decir, cero. La representación de este movimiento en un diagrama x versus t necesariamente es una línea recta y su pendiente es numéricamente igual a la velocidad. Observemos de nuevo la interacción, pero ahora miremos este otro movimiento. Aquí, el cuerpo inicia su movimiento desde el reposo. Obsérvese detenidamente que para intervalos de tiempo iguales, la distancia recorrida aumenta y la velocidad va aumentando progresivamente, pero el incremento de velocidad delta v es siempre el mismo e igual a 8 metros sobre segundo. De esta manera, la aceleración se hace constante, porque para intervalos de tiempo iguales, la velocidad varía en 8 metros sobre segundo. Si consideramos que los intervalos de tiempo son de 2 segundos, entonces la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo es igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Esta sería, en la animación, la aceleración. Es importante que aprendamos a interpretar esta magnitud. La aceleración en este caso es un cambio de velocidad de 4 metros sobre segundo cada segundo. ¿Qué quiere decir que el móvil tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado? Que cada segundo el móvil aumenta su velocidad en 4 metros sobre segundo.
Podemos hacer otro resumen. Se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado al que lleva una partícula cuando mantiene su aceleración constante en dirección, sentido y módulo. Las características fundamentales de este movimiento son: posee una aceleración constante diferente de cero. La representación de este movimiento en un diagrama X versus T no puede ser una línea recta, porque el móvil recorre más distancia en cada intervalo de tiempo. En este movimiento, la velocidad varía linealmente en función del tiempo. En las simulaciones analizadas anteriormente, visualizamos gráficamente la trayectoria, es decir, la representamos con una curva o una recta según sea el caso. Prestemos atención a esta animación y tomen nota de lo que les parezca más interesante. Cuando un móvil se traslada por una línea recta y recorre distancias iguales en iguales intervalos de tiempo, se dice que está animado de movimiento rectilíneo uniforme. Coloquemos en un eje horizontal los valores de tiempo y en uno vertical los de distancia recorrida para un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Como puede observarse, se obtiene una línea recta. La pendiente de esta línea es siempre numéricamente igual a la velocidad que lleva el móvil. Si el diagrama lo realizamos colocando en el eje horizontal los valores de velocidad, ahora la recta que se produce es paralela al eje de los tiempos. El área debajo de dicha recta es igual a la distancia recorrida por el cuerpo en el intervalo de tiempo escogido. Podemos hacer un resumen en nuestros cuadernos. El movimiento rectilíneo uniforme se puede representar en un diagrama distancia versus tiempo mediante una línea recta. La pendiente de esta recta es numéricamente igual a la velocidad, mientras que en un diagrama velocidad versus tiempo, la gráfica es una recta cuya pendiente es numéricamente igual a 0. Pero el área debajo de la curva es igual numéricamente a la distancia recorrida. Ahora observemos este resumen del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un cuerpo que posee movimiento rectilíneo uniformemente acelerado recorre una distancia mayor según transcurre el tiempo. Esta distancia se ha destacado entre las marcas de tiempo sucesivas.
Si colocamos los valores de tiempo en un eje cartesiano horizontal y los de velocidad en el vertical, obtenemos el diagrama velocidad contra tiempo que aquí observamos. La pendiente de la recta que se ha trazado coincide numéricamente con la aceleración de este movimiento. Se sabe además que el área debajo de la recta velocidad contra tiempo es numéricamente igual a la distancia recorrida por el móvil, de manera que podemos utilizar este recurso para encontrar una expresión matemática que nos permita calcular la distancia recorrida por un móvil animado de movimiento rectilíneo uniformemente variado. El área total puede dividirse en dos partes, la del rectángulo de base T y altura velocidad inicial y el área del triángulo de base también T y altura velocidad final menos velocidad inicial. Si ahora multiplicamos y dividimos por T en el segundo término del segundo miembro y tenemos en cuenta que velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo es la aceleración, obtenemos la siguiente expresión. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es la ecuación que permite calcular la distancia recorrida por cualquier móvil que se mueva con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si construimos un diagrama distancia contra tiempo para este mismo movimiento, observaremos que la curva obtenida es un arco de parábola, lo cual se corresponde con la expresión hallada. ¿Encuentra usted alguna contradicción entre esta parábola y la trayectoria rectilínea del cuerpo? Todo esto se puede resumir de la siguiente manera. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado se cumple que la velocidad es variable, la aceleración es constante. El diagrama velocidad versus tiempo es una recta cuya pendiente es numéricamente igual a la aceleración. El diagrama distancia versus tiempo es una parábola. En las próximas actividades, con la ayuda de su profesor, ejercitarán las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sean juiciosos con el trabajo individual. Hasta la próxima.